Saludos amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un programa especial, incentivos fiscales a las empresas en la República Dominicana, con la participación del maestro Elvin Concepción, quien nos acompaña para tratar dicho tema. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Televidentes, seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con muchas informaciones para ustedes, con un tema de vital importancia: incentivos fiscales para las empresas en la República Dominicana, con la participación del maestro Elvin Concepción. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Ramón, muchas gracias, muy agradecido por la invitación que siempre nos hace a este espacio que busca y hace honor a su nombre, orientar a la ciudadanía que está ávida de conocimientos, y más en temas tan interesantes que le aportan a lo que es la sociedad, a futuros emprendedores, a emprendedores actuales, inversionistas y probables inversionistas que deseen disfrutar de esos beneficios, esas exenciones que ofrece la ley, pero que muchas veces el público, los mismos empresarios, a veces no conocen y no pueden, por desconocimiento, aprovechar de esas facilidades que otorga la ley. Sí, ciertamente. Perdón. Existen esas facilidades, pero yo no logro entender y me hago la pregunta, al igual que los amigos televidentes, el por qué el órgano recaudador, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, no lanza una campaña agresiva para orientar a los contribuyentes. Mira, es muy interesante tu cuestionamiento. Hay que decir, por ejemplo, que para ser justo, objetivo, que la Dirección General de Impuestos Internos durante los últimos años ha hecho esfuerzos para acercar a la ciudadanía a lo que es la parte de la educación tributaria, pero, como bien señalas, sí es cierto que todavía se necesita todavía más esfuerzos para que gran parte de la ciudadanía conozca lo que es esta parte de los temas tributarios. Y esta parte de los incentivos es algo que realmente pocas veces se toca. Es algo que tú tienes como especialista tributario, que tú dominas el tema, pero no es de conocimiento general de la población, y por eso muchos créditos fiscales, muchas exenciones, lo que tú no reclamas, tú, como no sabes que existe, pierdes esos beneficios. Entonces, yo considero que, como bien tú estableces, sí se necesita un esfuerzo mayor para que estos temas sean conocidos. Pero qué bueno que existen programas de divulgación especializados como este, que logran el objetivo de que esa población que no tiene acceso a esas informaciones pueda obtener lo que son esas informaciones, que son muy pertinentes y que ayudan a esa parte de lo que es el emprendedurismo. Recordamos que hoy en día las universidades, anteriormente el enfoque era el éxito, conseguir que los egresados consiguieran el éxito en el mundo corporativo, haciendo carrera en el mundo corporativo, y que esas herramientas que te da la universidad tú las aplicaras para tener éxito e ir escalando a través de la profesión que tú eligieras, ¿verdad?, dentro de una organización. Hoy en día, si bien es cierto que existe ese enfoque, las universidades también priorizan también la parte de diversificar la oferta, de que tú también seas emprendedor, que seas creador de empresas. Y como creador de empresas, siempre es bueno conocer, dependiendo del renglón donde tú estás, que existen esos incentivos. Si tú no sabes que no existen, si tú no lo sabes, entonces no te puedes beneficiar de ellos. Y si tú no lo reclamas ante la administración tributaria, evidentemente la administración tributaria no te va a conceder esos beneficios, siempre y cuando tú te acojas y cumplas con lo que son esos requisitos para tú acogerte como empresa, de hecho. Veo que en todos los niveles, desde el simple emprendedor hasta el más grande empresario,
manifiestan cierto desconocimiento en cuanto a los incentivos. Entonces, es lamentable que a todos los niveles haya desconocimiento cuando debe ser algo de dominio público. Solamente los especialistas en materia tributaria manejan esto del tema de los incentivos y saben cuáles son los incentivos y cómo acogerse. Entonces, eso crea un escollo para el gran empresario, pero también para aquel que quiere emprender. Sí, es correcto. Mira, para que el público general, pues yo sé que tenemos un público bastante diverso. Hay un público especializado que sigue este programa, pero también hay un público que está ansioso de conocimientos frescos que le ayuden, por ejemplo, a sus emprendimientos o a las empresas que ya están operando, ¿verdad? Pero que no necesariamente se están disfrutando por desconocimiento de estos incentivos. Por solamente citar, para darle una idea al público general de cuántos incentivos existen en República Dominicana, para que el público general tenga una idea, podríamos hablar de más de 10 leyes diferentes de incentivos. O sea, que no solamente estamos hablando de lo que más se promociona, lo que más se publicita, lo tradicional, sino de leyes que forman un marco regulatorio amparado bajo la ley 11-92, que es el Código Tributario, que si bien no es una ley per se de incentivos, sí es lo que conforma el marco regulatorio desde el cual despegan todas esas leyes que muchos, por ejemplo, muchas veces el inversionista extranjero sabe más de las leyes locales y se beneficia más de las leyes locales que el mismo empresario nacional, porque precisamente eso tiene su razón de ser. Primero, se dejan asesorar, y segundo, antes de tú invertir en un país, tú necesitas conocer el marco regulatorio, porque al principio, ¿cuál es la decisión que toman los inversionistas al momento de decidir poner su capital en X país o en República Dominicana? Bueno, obtener el mayor beneficio posible, y ese beneficio posible se logra a través del marco regulatorio jurídico. Y en este caso, los países, las naciones, buscan competir y buscan que esas ventajas competitivas precisamente estén amarradas, dando incentivo a lo que son esas inversiones extranjeras. Por eso es que desde los 90 existe la ley de inversión que fomenta la inversión extranjera. Y esta ley lo que busca es, que, por ejemplo, que el inversionista extranjero venga a República Dominicana y se le den las mismas facilidades que se le dan a los inversionistas nacionales, es decir, la igualdad del trato, la igualdad de las condiciones, pero con un plus adicional. Como es inversionista extranjero, esa ley de inversión extranjera lo que plantea, es una ley de los 90, lo que plantea es precisamente que tú como inversionista extranjero, si decides invertir acá en el país, tú puedas expatriar el 100% de la parte de las ganancias obtenidas acá en República Dominicana a la moneda convertible. O sea, moneda convertible quiero decir que si tú eres un inversionista extranjero, por lo regular es dólares, ¿verdad? Que es la moneda, dólar estadounidense, que es la moneda de intercambio principal para el comercio internacional. Sí, eso es solamente citando una de las leyes, porque hubo un antes y un después. Hubo un antes con relación a lo que era el sistema fiscal, el sistema tributario de la República Dominicana, que nace con la ley 1192, la parte de esa reforma necesaria. Y luego un conjunto de leyes, sí, en los 90, por ejemplo, hubo una serie de reformas estructurales en la economía dominicana, y dentro de esas reformas precisamente surge la ley de inversión extranjera, precisamente para fomentar lo que era la parte de los capitales extranjeros que con el paso del tiempo cada vez han tenido un peso muy importante en lo que es la economía dominicana, de República Dominicana. Sí, ahora la pregunta es, como dicen en los sectores populares, la pregunta del millón. Sí. ¿Por qué permitir la repatriación del 100% de los capitales? Mira, eso siempre, qué bueno que tú tocas el tema, pues, por ejemplo, cuando hablamos de inversión extranjera siempre surge ese tema tan espinoso. Incluso dentro de lo que es la parte de lo que es la economía, nosotros tenemos un concepto que se conoce como capitales golondrinos.
no sé el público especializado, pero para quienes han estudiado la materia de economía, le han dado un poco de economía, la parte de capitales golondrinos, tiene que ver con esos capitales que van a un país, se benefician de una parte específica de la inversión y de repente entonces hay otra oportunidad de negocios en otros países y ese capital se retira. Sí, está importantísimo, importante el tópico que se está tocando en este momento. Nosotros nos vamos a ir a los cortes comerciales y en el próximo segmento vamos a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Amigos televidentes, continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema incentivo a las inversiones en la República Dominicana, con la participación del maestro Elvin Concepción. Maestro, en el segmento pasado usted estaba hablando de los capitales golondrinos o capitales flotantes. Correcto. Continúe en ese tema. Sí, mira, esa pregunta que usted planteaba al principio del segmento siempre ha sido un tema muy espinoso. Por ejemplo, la ley 16-95, que es la ley de República Dominicana, específicamente que trata sobre inversión extranjera, como yo le decía, sí permite el 100% de que se repatrie de la parte de las ganancias de esas inversiones. Eso siempre ha sido un tema que crea sensibilidad, porque siempre se plantea la inquietud, bueno, pero y es el costo de tener estas leyes de incentivos fiscales, pues recordemos que existen más de 160 naciones que quieren y hacen competencia con respecto a esos capitales. Claro, cada país es soberano de redactar las leyes como más le sea conveniente. Pero como no estamos solos, es un tema bastante espinoso. Tú dices, bueno, pero ¿y por qué el 100%? ¿Por qué no una proporcionalidad? Pero la legislación puede ser revisable, es revisada, pero no debemos olvidar que hay un costo para hacer inversiones. Nada es gratis en la vida y lamentablemente como tenemos competidores a nivel del Caribe, no solamente a nivel del Caribe, porque por ejemplo muchas veces nos atenemos a que los competidores directos son los que tenemos alrededor, es correcto, pero no recordemos que también están los tigres asiáticos, están los países asiáticos, y una manera del legislador o de la nación poder competir es precisamente dar beneficios que sean mayores a lo que le podría dar otros países competidores de la región. Es un tema siempre muy espinoso. Usted menciona a los tigres asiáticos, muy importante, porque en los últimos 20, 25 años, quizás un poco más, ha habido una migración de empresas de países propios de los tigres asiáticos. Entonces, usted dice que son capitales golondrinos, y diríamos también capitales flotantes. Es el hecho de que, de acuerdo a los avatares políticos y sociales del momento, las empresas tienden a trasladarse de un país a otro. Pero recordemos en los años 2003, 2004, que hubo un cierto inconveniente en materia económica. Entonces cientos de empresas, especialmente de zona franca, recogieron y se fueron para Puebla, México, y se fueron para Ciudad de Guatemala. Correcto. Las empresas de zona franca, uno dice, bueno, no deben repatriar el 100% de los capitales, pero quizás el legislador lo pensó en el sentido de que al final están generando una gran cantidad de miles de empleos. Es correcto. Y eso tiende a incentivar y activar la economía. Entonces quizás lo ven desde esa óptica, que eso
es una válvula de escape, porque toda esa gente que trabaja en esas empresas se le quita presión al gobierno. Puede ser por ahí. Sí, es correcto. Y mire qué bueno que usted lo plantea, porque a veces no es solamente el tema de generación per se económica de la riqueza que puede generar, sino el hecho conjunto de que muchas de esas empresas de zona franca se establecen en zonas que por su propia característica sufren de un gran desempleo. Solamente por citar, y qué bueno que usted cita la parte del empleo como un eje transversal de esas inversiones en zona franca, porque solamente se estima que solamente el sector de zonas francas genera el sector de zona franca de manera directa aproximadamente más de 200.000 empleos. Dirá, bueno, 200.000, sí, 200.000 en zonas que de otra forma esas personas no tendrían o sería muy difícil la parte del sustento. Algo que usted citaba en la parte del 2003 con el aspecto económico es muy interesante, porque eso también refleja que tú como inversionista de zonas francas, si tú encuentras un país que esté también estratégicamente ubicado, en el caso de República Dominicana nosotros estamos estratégicamente ubicados, pues se dice que muchas veces nosotros somos el hub del Caribe, o podríamos llegar a ser ese hub del Caribe, precisamente por nuestra ubicación geográfica. Incluso recordemos que cuando Colón llega, una de las primeras islas donde llega en 1400, el siglo XV, ¿a dónde es? No existía como nación República Dominicana, pero sí a la isla de Quisqueya, ¿verdad? Como le decían los si decían eso, porque eso es otra discusión. Sí, es otra discusión histórica, sí, sobre la parte de cuál era el nombre de la isla en ese momento, que también crea mucha tema de debate y discusión. Porque el nombre más adecuado ha sido sí, Babeque. Babeque o Quisqueya, siempre. No, porque el asunto es que el término Quisqueya no hay ninguna raíz en la lengua arahuaca que demuestre que ese es un término arahuaco. Entonces, incluso Babeque, si mi memoria no me falla, quiere decir tierra de montañas altas. No, tierra de oro. Tierra de oro. Tierra de oro. Tierra de oro. Bueno, se dice que el oro en esa época incluso hasta en los ríos, usted podía, no sé si eso es un poco de leyenda urbana, pero se dice que antes el oro era tan abundante que incluso usted no tenía que excavar, sino que en los mismos ríos usted se ponía una cuenca de esa y podía encontrar precisamente oro. Sí, lavaban, como dice, lava el oro, que se lava bueno, de hecho, la mayor operación de minería a cielo abierto de oro es precisamente en República Dominicana. Sí, está. Y el sector minería aporta alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Igual que complementa esa oferta de lo que es la zona franca, que aporta también al PIB una gran parte, un gran porcentaje también del Producto Interno Bruto que genera la nación dominicana. Ahora que usted menciona minería a cielo abierto, sí. La primera minería a cielo abierto fue la llamada Factoría Colombina. Sí, yo recuerdo de los libros de historia, ahí, sí, que bueno, se diezmó parte de la población indígena y se buscó también la parte de los esclavos africanos en esa época, para lo que era la explotación de lo que usted bien menciona, de la Factoría Colombina. Pero retomando la parte y qué bueno ese dato histórico, retomando la parte de las zonas francas, mire qué sensible es. Y nosotros, por ejemplo, en la parte de zona franca, el país tiene una gran experiencia, pero fíjese que a raíz de una crisis, en esa época, el 2003, fíjense cómo los inversionistas no dudaron en mudar sus operaciones. En México se le llama maquiladoras, ¿verdad? Sí, maquiladoras, sí. Principalmente era la zona franca que nosotros teníamos desarrollado principalmente para esa época. Estaba más enfocada a lo que era la parte del sector textil principalmente, aunque esa oferta en los últimos años, y qué bueno, se ha diversificado, porque actualmente no solamente se opera en lo que es la parte del sector textil, sino que también en rubros tan diferentes como es, por ejemplo,
la fabricación de tabaco. De hecho, Santiago de los Caballeros es conocida como la capital del tabaco, pues existen alrededor de, entre fábricas pequeñas y fábricas grandes, entre ellas fábricas de zonas francas, existen compañías que elaboran cigarros. Y hoy en día, gracias a lo que es la parte de ese proceso artesanal, tenemos, por ejemplo, el cigarro República Dominicana es número 1 a nivel global. Yo una vez audité, bueno, tuve la oportunidad de auditar 2 fábricas de tabaco de capital extranjero, una en La Romana, otra en Santiago de los Caballeros, y uno de los funcionarios me decía, yo le decía en esa ocasión, hace ya varios años, teníamos un pequeño debate sobre la parte del cigarro cubano, el habano cubano, como se conoce. Sí, la famosa discusión de Hipólito Mejía y Fidel Castro. Sí, bueno, precisamente eso fue algo que ocurrió. Sí. Y fue algo histórico, si uno no lo ve en video, uno piensa que es algo como paradójico y algo que tiene que ver con un poco de la novela de García Márquez, algo del universo macundiano, mágico. Sí. Pero en esa discusión que sostenían Fidel Castro y el presidente Hipólito Mejía en esa época, precisamente ellos discutían sobre cuál de los cigarros era mejor. Claro, en términos de tradición, al igual que en República Dominicana, Cuba tiene una larga tradición en lo que son los cigarros, ¿verdad? Pero después, posteriormente, algunos 2, 3 años después, a mí me tocó auditar una fábrica de cigarros y precisamente tenía esa inquietud, y uno de los ejecutivos de la fábrica de cigarros me enseñó una revista. Hay revistas especializadas en cigarros y ahí ponen estrellas del de la palestra internacional, y en esa revista, que son revistas de gran prestigio internacional, se leía en la parte incluso en la investigación que hice en esa época, se leía que el cigarro dominicano estaba posicionado, y que aún lo está, somos número 1 en tema de cigarro que se conoce como handmade. O sea, handmade es cigarro hecho a mano, pues incluso hasta la caja es artesanal. Esa caja donde viene el cigarro, muy bonita, eso lo ensamblan artesanos que se dedican específicamente a eso. Y lo que me decía el ejecutivo, mira, a pesar de que, y uno ve ese proceso de máquinas que lo ensamblan, hay máquinas para ensamblar cigarros automáticamente, necesita poco personal, sencillamente el personal va haciendo la parte que le corresponde y la máquina va haciendo el enrollado. Pero lo que le gusta al público que paga ese plus, ese valor agregado de la marca, lo que paga es el handmade, o sea que un artesano que necesita por lo menos 6 meses para lograr cierto grado de maestría, 6 meses continuos en lo que es la duración del cigarro. Entonces, el epílogo de esa discusión entre Fidel Castro y Hipólito Mejía es precisamente que nosotros somos realmente número 1, y fíjense que eso es una parte del sector de zona franca. Hay una cuestión. Sí. En esta isla, en el continente, es donde primero se cultiva el tabaco. Correcto. Tanto en la parte española como posteriormente en la colonia de Saint-Domingue. Así es, incluso en la parte, ahora que lo menciona, en los libros de historia podemos, incluso en la parte de ceremoniales y rituales, era parte de ese ceremonial, de lo que eran los jefes religiosos de la época de... Los jefes taínos y el beíque, el llamado médico, y el coiba también, la coiba. Sí, había una serie de rituales que otros iban más allá porque además del tabaco utilizaban ciertas sustancias que no se pueden mencionar. Entonces, hay una cuestión. En el siglo XIX, en Puerto Plata, La Aurora, vamos a mencionar un nombre, una compañía, La Aurora, que es el verdadero nombre de cierto grupo empresarial, sí. Comenzó con una marca país con el tabaco. Así es. Bueno, que todavía existe esa marca. Incluso yo tuve oportunidad de ir, pues hay un museo en Santiago que es precisamente donde le dan un tour. Sobre la parte, hay una parte que es de fábrica, hay una parte que entonces le dan un tour por toda la instalación
se ve a los artesanos elaborando lo que es algo muy bonito, un proceso muy bonito, pues artesanal. Incluso a los asistentes se les permite el guía el guía de la excursión le permite que la gente prenda su puro ahí en la parte y luego entonces lo llevan a la parte de la tienda, pero si usted quiere llevarse una caja de esa, unos cigarros ahí de recuerdo, también lo pueda comprar. Pero es muy interesante y eso se ha logrado precisamente con la parte de esa producción, llevarla a niveles internacionales precisamente porque existen leyes de incentivo. Incluso hay fábricas que están bajo el régimen de zonas francas y por eso pueden lograr lo que se ha logrado como marca país por la ley de incentivo de zonas francas. Ahora bien, estamos mencionando lo que tiene que ver con el tabaco y otros, pero también hay zonas francas especiales de producción de insumos médicos. Eso es correcto. Y qué bueno que usted lo menciona, porque es parte de la diversificación que se ha podido hacer. Hay muchas, ya por ejemplo aquí en el país se ensamblan muchos dispositivos médicos, muchos dispositivos son exportados, que son de gran calidad, son considerados de alta tecnología, ¿verdad? O sea que fíjese cómo de unas décadas para acá pasamos de una producción relativamente básica de textil, que también incluso existe una ley de incentivos a lo que es la parte textil. Hay una ley de incentivos que prioriza la parte textil, la parte de calzado también. Sí, aunque... La industria del calzado, claro, evidentemente. Sí, ahora que mencioné el calzado es muy importante porque recuerdo que en San Francisco de Macorís y en Moca especialmente, porque había una marca que de hecho fue una marca país, Mocachú, que era del señor Celso Pérez, famoso. Ahora, todas esas fábricas desaparecieron, producto del comercio con China, porque aunque la calidad nuestra superaba con creces la calidad de esos calzados chinos, no pudieron mantenerse en el espacio y en el tiempo compitiendo con los chinos. Bueno, sí, por el tema del costo. Por ejemplo, cuando usted iba, como bien dice, la calidad, piel genuina, pero sabe que el mercado, pues también usted tiene que adaptarse al mercado. No todo el mundo podía dar 10,000, 15,000 y hasta más por un par de zapatos que sí valían, porque realmente eran zapatos que la calidad lo superaba, pero hoy en día usted sabe que el mercado, por ejemplo, con las importaciones que vienen de otros países, incluyendo de países vecinos, usted encuentra calzados que la industria nacional lamentablemente no puede competir con el nivel de precios, porque hay una serie por ejemplo, el costo de la mano de obra, el tema, por ejemplo, de la energía, los costos de energía eléctrica, por ejemplo. Es otro capítulo, porque ha hecho mucho daño la crisis energética. Incluso hubo una época en que parte de las motivaciones de que en el país algunas zonas francas decidieran irse, por ejemplo, a países centroamericanos, fue precisamente, además del tema de la mano de obra, también fue el tema de los costos de la energía. Atención, eso es muy importante, porque fíjense una cosa. Uno dice, Guatemala, un país que está en Centroamérica, rodeado de países pobres. Sin embargo, el área donde están los parques de zona franca tienen energía eléctrica 24/7. Sí. Y si nos vamos a México, en Puebla, no hay la luz ni siquiera pestaña. Entonces, nosotros pudimos darnos el lujo de tener buena energía eléctrica, darnos el lujo de ser grandes porque estamos ubicados en el mismo trayecto del sol. Así es. Pero no sabemos aprovechar. Mire, ese ha sido un talón de Aquiles. Digo talón de Aquiles mencionando al personaje histórico, ¿verdad? Que era muy fuerte, pero solamente tenía una debilidad que era el denominado talón de Aquiles, que era su punto débil. Y eso es algo que debe de mejorar porque eso incentiva, además de las leyes de incentivos fiscales, ese es un eje transversal también, porque forma parte de los costos. Cuando usted va a hacer una inversión, usted hace un análisis de costo. Y si el análisis de costo le da que el costo es menor en otro país que le da beneficios similares,
por donde usted como inversionista se va a decantar. Usted quiere como inversionista obtener el mayor beneficio posible con la misma inversión. Entonces, al ver el retorno de la inversión, esos costos de la energía eléctrica de un país son muy determinantes, al igual que otros factores, otros muchos factores que inciden, pero es un factor que también tiende a contribuir con lo que es la decisión de un inversionista al momento de decidir, ¿lo pongo aquí en República Dominicana o me voy para, por ejemplo, México? Yo menciono México porque usted sabe que recientemente, digo recientemente porque en los meses de este año ha habido una gran preocupación con respecto a lo que son los aranceles de Estados Unidos a los países, a los socios comerciales. En el caso de República Dominicana, nosotros somos más del 60% de las exportaciones van a Estados Unidos, o sea que un gran socio comercial. El mayor socio comercial. El mayor socio comercial. El segundo es Haití, pero con algo que no es tan, evidentemente, ni siquiera está por la parte del tobillo en términos de lo que significa dinero, ¿verdad? Pero sí. Interesante, interesante. Nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales. En el siguiente segmento vamos a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema Incentivos Fiscales a las Empresas en la República Dominicana. En el segmento pasado usted hablaba de los principales socios comerciales y estaba mencionando el caso de Haití, exclusivamente. Sí, es el segundo, pero evidentemente, evidentemente porque está justamente al lado y es el único país con el cual hacemos frontera. Independientemente que sea un Estado fallido, por las razones y las circunstancias que todos conocemos, como quiera, República Dominicana mantiene una relación comercial, ¿verdad? Pero en términos de lo que significa para la economía, el impacto que tiene en la economía, Estados Unidos evidentemente es nuestro principal socio comercial, porque gran parte, un gran porcentaje de las exportaciones nuestras se va al mercado norteamericano. Y incluso no solamente por la parte de lo que es, porque hay un eje transversal. Tenemos, por ejemplo, la ley de incentivos de zonas francas, hay mucho capital extranjero de Estados Unidos, incluso ahí en esa parte de lo que es la zona franca. Pero le mencionaba el caso de México, porque con el tema de los aranceles, y ahí está el tema de la competitividad y el tema cómo esos incentivos fiscales influyen en que tú como inversionista decidas invertir en un país o en otro. A propósito, estamos hablando de zona franca porque es interesantísimo y eso tiene muchas telas por donde cortar. Sí. Entonces, de repente me encuentro que me pasan cierta información sobre un parque de zona franca específico y me dicen, mira, ¿te imaginas lo que se produce ahí? Se están produciendo componentes. Correcto. Entonces, ahora genera cientos de millones de dólares. Sí, pero lo interesante es que al final yo me entero, ahí hay componentes que se instalan en cohetes y hasta en misiles que se están produciendo. Digo, ¿cómo es posible? Sí, efectivamente. Y en un parque donde hay fábricas que son de capital norteamericano. Sí, correcto. Pues se está produciendo en República Dominicana. Sí, era lo que decía anteriormente. Fíjese cómo de algo que es básico, como la industria textil, ya estamos tan diversificados. Y eso no se hubiese podido lograr sin ahí es que influye la parte de los incentivos fiscales. Sabemos que las zonas francas, cuando usted se acoge al régimen especial de incentivos, evidentemente goza de una serie de facilidades que busca no solamente el desarrollo en ese rubro, sino también, como usted mencionaba antes, la parte de proporcionar empleos y quitar presión, por ejemplo, a los estados
en tema de lo que es la empleabilidad. Solamente el sector de zona franca en República Dominicana mueve más de 200.000, aproximadamente más de 200.000 empleos directos. Eso es solamente lo directo, porque si nos vamos a lo que es la economía circular, nos vamos, bueno, ese dinero que recibe periódicamente ese trabajador de esa área, ese conjunto de trabajadores, dinamizan la economía de la región donde está esa zona franca. Sí, porque por cierto, Sí. hay un sinnúmero de personas que le suplen servicios Correcto. a esos trabajadores, Correcto. comenzando con los que le suplen la alimentación. Así es. Y entonces esos que suplen la alimentación se abastecen de los almacenes y Sí. de los mercados. Y crea todo un ecosistema que hace que esa región se dinamice. Sí. Es algo similar con otra ley de incentivo fiscal, que es la ley de desarrollo fronterizo, Sí, correcto. que es una ley bastante interesante, porque usted sabe que esas zonas fronterizas, por lo regular, se crea un círculo vicioso con el tema de la empleabilidad. Usted sabe que la mayoría de la gente de pueblos, si no encuentra condiciones en su región de empleabilidad, lo que hace es que migra a las zonas urbanas, a las grandes zonas urbanas, creando presión entonces. A propósito, Sí. porque esa ley de incentivos fronterizos tiene el antecedente en la dictadura, porque la idea del dictador Trujillo era garantizar empleo en la zona, evitar que esa que zona, las personas migraran a los grandes centros urbanos y controlar la migración desde el vecino país. es correcto, es correcto. Y de hecho se logra, porque hay compañías que han logrado establecer un modelo de negocios basado precisamente en esas facilidades, que no solamente mueven la economía de la región, sino que también volvemos al tema transversal de la empleabilidad. Si yo, por ejemplo, tengo una fábrica que produce, por decir algo, refrescos. Sí, que por cierto hay una que está sí, instalada por allá. no mencioné el nombre, no pero menciona el nombre, claro. no están pagando cuña publicitaria, pero es un modelo que tú ves, por ejemplo, mencioné esa fábrica porque es algo emblemático, ya tiene varios años y opera ahí. Pero así hay otros emprendimientos que aprovechan la ley, y qué bueno, porque eso contribuye precisamente a lo que es esa parte del control fronterizo, a que la gente, por ejemplo, pueda tener su modo de producción, su medio de producción, en la misma zona donde, donde nació. Ahora, hay un elemento que es preocupante, y es que el capital nacional muchas veces no aprovecha la ley de incentivos fronterizos, y muchos de los que están instalados por ahí son empresas de capital extranjero. Es correcto. E incluso hay un modelo, por ejemplo, yo recuerdo el modelo de un empresario, que en una de las conferencias él decía, un empresario del amigo, él establecía la parte de que cuando vino la crisis de la zona franca, era un empresario que tenía precisamente una zona franca textil en Santiago y quebró. Pero fíjense que parte de la historia del éxito es que, quebró el sector textil en ese momento en Santiago, que tiene mucha zona franca, tiene muchos parques de zona franca, pero aprovechando lo que era la ley de incentivos en esa zona fronteriza, el modelo de caso de éxito, luego de haber quebrado por las circunstancias, fue precisamente mudarse y establecer un parque de zona franca en la parte fronteriza, aprovechando los incentivos. Pero fíjese lo siguiente, que sabe que ahora en República Dominicana no se sabe la cantidad de motocicletas que hay, se habla hasta de 2 millones de motocicletas. Sí. Algunas compañías que ensamblan motocicletas se han instalado en la zona. Sí, porque sale más barato, más económico, en vez de traer la motocicleta ensamblada, traer los componentes, traer las partes y ensamblarla en esos parques de ensamblaje. Con respecto a lo que usted dice, se dice que el parque de aquí de República Dominicana vehicular está más, una gran proporción es más que vehículos de 4 ruedas, está compuesto por precisamente motocicletas. Y donde más motocicletas hay es en Moca. Ese dato no lo tenía, Sí, no lo sabía. sí, en Moca.
bueno, en una hora pico, eso es insoportable. Sí, en los pueblos tradicionalmente, eso sí yo lo sé, los pueblos tradicionalmente, el medio de transporte por antonomasia son las motocicletas, aunque desconocí el dato que usted daba de que Moca estaba inundado de motocicletas. Sí, ¿tú sabes que otra ciudad inundada de motocicletas? Baní, en una hora pico. Bueno, eso sí me consta. Eso es pues yo hacía extensión inmenso a la UAS Baní y sí estoy muy familiarizado con la parte de Baní y Bonao, precisamente por la parte de extensión universitaria que uno como docente hace en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de hecho. Muy interesante, muy interesante. Entonces, eso de los parques industriales, repetimos, el extranjero lo está aprovechando y el inversionista nacional está desaprovechando. Mire, hay otros rubros que también muchas las empresas extranjeras, claro, en los últimos años también ha habido un poco más de cultura, pero por ejemplo podemos citar dos leyes de incentivo que son bastante importantes. La ley de incentivo lo que buscan, de incentivo fiscal, lo que buscan es que un sector se vaya desarrollando y esos incentivos pueden ser temporales o indefinidos según esté establecido en la ley. Pero podemos mencionar, por ejemplo, la ley de incentivo a la industria cinematográfica, que lo que busca es precisamente desarrollar producciones, dando incentivos fiscales para que las empresas inviertan en el cine dominicano. Eso es un arma de doble filo. Bueno, es un arma de doble filo. Bueno, déjeme decirle antes del comentario que usted va a hacer, que a raíz de lo que usted dice, bueno, muchas compañías, hay muchas producciones y hay incluso estudios en República Dominicana. Hay muchas producciones extranjeras que vienen precisamente por la parte de la ley de incentivos fiscales en la parte cinematográfica. Sí, una vez yo estaba viendo una película y la película era coreana, pero se decía que era Surinam la locación, pero había cosas que eran como muy familiares. Yo, acá, pero eso se parece un poco a República Dominicana. Cuando yo me puedo investigar, precisamente la película había sido filmada acá. Esa parte es buena, que vengan a invertir, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que el gran empresario dominicano se convierte en productor cinematográfico para la deducción de impuestos. Mire, de todo hay en la viña del Señor. Lo importante es, siempre hay una parte positiva y hay otra parte que si no se maneja bien la parte de la fiscalización, algunas personas podrían utilizarla con otros fines. Entonces ahí lo que rige es que de la parte de la fiscalización se exija que se cumpla con todo lo que son los requisitos que establece la ley para tratar de mitigar esa parte que bien usted establece. Pero es interesante, la industria, muchas producciones internacionales han venido aquí precisamente a firmar por esa ley de incentivos. Otra ley de incentivos bastante interesante es la de las energías renovables, que en los últimos años, usted sabe que con el tema de los combustibles fósiles, incluso en Europa hay normas de sostenibilidad que tienen que ver con la práctica de auditoría, con la práctica contable. Que es otra discusión de lo que hay quienes dicen que ese término combustibles fósiles es un invento. Mire, hay un gran debate con respecto a la parte, incluso el presidente Trump en la reciente reunión que tuvo en la ONU, precisamente se refirió a ese tema de las energías verdes. Y una de las críticas que hacía el presidente Trump, principalmente a Europa, a los países de Europa, era que se habían dejado conquistar con la parte de las energías renovables. Es un tema siempre que ha sido debate, pero siempre toda tecnología tiene sus puntos de ventaja y sus puntos que no son tan ventajosos. Lo que se habla es que a futuro la matriz energética deben de estar diversificadas, no solamente tener una sola fuente. El asunto es la cantidad de paneles solares que se requieren para producir energía. Sí, entonces, esa ha sido siempre la crítica, aunque en los últimos años la tecnología ha mejorado, porque de los paneles solares, si usted busca, y el público también, hay solamente una parte de esa superficie física que el panel solar logra la eficiencia de la captación de la energía. Eso durante los últimos años se ha ido mejorando.
para abaratar el costo de la Entonces, energía. fíjese una cosa, la cantidad de hectáreas que hay que dejar de utilizar en la producción agrícola para usted instalar un parque energético, eso es terrible. Esa siempre ha sido la crítica que se le ha hecho a la energía solar, de que se dejan, por ejemplo, de aprovechar tareas que podrían, por ejemplo, estar dedicadas, como bien usted plantea, al cultivo de insumos agrícolas, de la parte agrícola. Y a la ganadería también. Y a la ganadería sí. y a otras cosas también que son aledañas. Entonces ahí se complica fue algo, ahora que usted menciona eso, fue algo que pasó semejante al etanol, que se decía, bueno, el etanol es el combustible del futuro, pero el problema del etanol era que usted sacaba ese combustible para poderlo mezclar con los combustibles denominados fósiles, tenía que sacrificar, principalmente sacaba la caña, pero de otros cultivos también, como el maíz, pero usted tenía entonces que sacrificar eso que iba a la industria agroalimentaria, a la parte de la alimentación, a llevarlo a la parte de energía. Entonces ese modelo de negocios, sí. Maestro, mire, el tema interesantísimo, todavía faltan muchos tópicos y aristas. Lamentablemente el dictador Cronos al final ha terminado venciéndonos. Nos vemos obligados a concluir el programa. Más adelante les tendremos una invitación para tratar otro tema. Así es. Bueno, muy agradecido contigo, con el público televidente. Este tema es bastante amplio, hay otras leyes, aunque mencionamos algunas de las más importantes, hay otras leyes que también son importantes. Y qué bueno que existen este tipo de programas, como reitero, y gracias por la invitación. Sí, y al público vamos, televidente también. A despedir de los amables televidentes, y la invitación queda abierta para un próximo programa. Muchísimas gracias, Ramón. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, agradeciéndoles su sintonía. Pásenla bien.